Hola a todos, el tema de hoy es la formación de la Tierra. Bienvenidos. El universo está formado por cientos de miles de millones de galaxias. En una de esas galaxias, la Vía Láctea, se encuentra el Sistema Solar. Alrededor del Sol, que es una estrella, giran 8 planetas, entre ellos la Tierra, que es nuestro hogar. La Vía Láctea es una galaxia grande que tiene forma de espiral. Tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, una de las cuales es el Sol. La Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro y es 2 billones de veces más grande que el Sol. El Sistema Solar se encuentra a unos 30.000 años luz de su centro y a unos 20.000 del extremo. El Sistema Solar rota alrededor del centro de la galaxia. Demora 225 millones de años en darle una vuelta a 270 kilómetros por segundo. Existen diferentes explicaciones sobre el origen del universo. Una de las teorías científicas más aceptadas es la del Big Bang, que significa gran explosión. Aunque a la teoría la llamamos Big Bang, en realidad no se trata de una explosión, sino de la expansión de una pequeña masa muy caliente y densa, desde hace 13.700 millones de años, que dio origen al espacio y al tiempo. El Big Bang dio origen a nebulosas de polvo cósmico y gases. Tras enfriarse y dispersarse y reagruparse por gravedad, se convirtieron en cuerpos celestes como estrellas y planetas agrupados en galaxias. El polvo y las rocas que gravitaban alrededor del Sol se juntaron para formar los planetas, entre ellos la Tierra. Es así que hace unos 4.700 millones de años se empezó a formar el Sistema Solar. En el principio, nuestro planeta era un globo incandescente muy caliente y de material rocoso, en estado líquido, al que se fueron uniendo meteoritos. La gravedad hizo que los materiales más pesados se concentraran en el centro del globo y los más livianos en la superficie. Así se formó la corteza terrestre. Todo este proceso duró unos 1.000 millones de años, durante los cuales la Tierra se enfrió y se solidificó hace unos 4.500 millones de años. A esta parte sólida del planeta la conocemos como geósfera. Las eras geológicas. Para comprender la evolución de la vida en la Tierra, la geología histórica divide el tiempo en eones. Estos se subdividen en eras y dentro de cada una de estas hay periodos. En este cuadro podemos observar el tiempo, los eones, eras, periodos, épocas, acontecimientos principales y la evolución biológica, que vamos a hablar detalladamente a continuación. Precámbrico. El supereón, eón precámbrico o era precámbrica se considera como la primera edad de la Tierra y la era geológica más extensa.
la atmósfera era muy caliente y sin oxígeno. El Precámbrico comenzó con el endurecimiento de la corteza terrestre hace 4.500 millones de años, hasta más o menos unos 560 millones de años. Durante la era precámbrica sucedieron todo lo que se relaciona con la creación de la Tierra, al enfriarse la Tierra y formar una costra dura, así como los océanos con el vapor del agua. Se cree que la vida comenzó en esos océanos primigenios en respiradores volcánicos, donde se generaron las primeras reacciones químicas. Al tiempo que se solidificaba el planeta, la inestabilidad generaba erupciones de material caliente desde las capas inferiores. Este fenómeno todavía sucede en la actualidad, son las erupciones volcánicas. Tales erupciones generaron la evacuación de gases, hidrógeno, helio, anhídrido carbónico y vapor de agua. Estos gases compusieron la primera atmósfera, cuyas temperaturas eran muy altas. Llegó el momento en que la temperatura de la atmósfera disminuyó por debajo de la necesaria para que se mantuviera en estado gaseoso. El vapor se condensó y se precipitó en fuertes lluvias. Esto empezó a suceder hace unos 3.500 millones de años. El agua erosionó la corteza terrestre y empezó a modificar el relieve y emergieron los océanos. En el agua aparecieron las primeras bacterias, es decir, los primeros organismos vivos. Eón fanerozoico. Se caracteriza por la aparición y evolución de seres vivos más complejos. Geológicamente, este eón inicia con la desintegración del supercontinente Pannotia y empieza el proceso de formación de Pangea. El Fanerozoico se divide en tres eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Era paleozoica o primaria. Hubo bacterias que evolucionaron durante 700 millones de años y se convirtieron en algas unicelulares con capacidad para producir y expulsar oxígeno, permitiendo la incorporación del oxígeno a la atmósfera hace unos 1.500 millones de años. Aparecieron las células eucariotas que evolucionaron hacia organismos capaces de intercambiar información genética y reproducirse sexualmente. Los seres acuáticos generaron espina dorsal. Los moluscos se hicieron más grandes en tamaño y cerebro. Algunos desarrollaron pulmones. Emergió la tierra, crecieron los helechos y se formaron espesas selvas. El clima húmedo y pantanoso favoreció la multiplicación de insectos y anfibios. De los anfibios evolucionaron los reptiles, primeros animales en poner huevos fuera del agua. Los desiertos y las montañas fueron sustituyendo a los bosques y pantanos, por lo que los anfibios y reptiles evolucionaron y se reprodujeron mejor que los seres acuáticos. Hacia el final de esta era se forma el supercontinente Pangea. Era mesozoica o secundaria. La era mesozoica o secundaria empezó hace unos 250 millones de años. En este periodo empezó a disgregarse Pangea para dar origen a los continentes actuales. Se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. El periodo Triásico. De la evolución de los reptiles aparecieron los dinosaurios, inicialmente pequeños bípedos carnívoros.
Hacia el final del Triásico se extinguieron los mamíferoides y los dinosaurios se diversificaron y se adaptaron. Pero el sinodonte, descendiente del terápsido, sobrevivió, evolucionó y dio origen a los mamíferos hace unos 230 millones de años, hacia el final del Triásico. Período Jurásico. Los dinosaurios dominaron la Tierra hasta hace unos 65 millones de años. Los mamíferos fueron pequeños e insignificantes, pero se diversificaron y evolucionaron lentamente. Un grupo de reptiles voladores evolucionaron y dieron origen a las aves. Período Cretácico. Al final del Mesozoico empezó la extinción masiva de dinosaurios y otras especies animales y vegetales. La teoría más aceptada sobre la causa de esta extinción fue el impacto de un meteorito gigantesco que transformó el clima. Era Cenozoica o Terciaria. La era Cenozoica o Terciaria se caracterizó por el auge de los mamíferos. Los mamíferos, aprovechando el espacio dejado por los extintos dinosaurios, se multiplicaron, se diversificaron e impusieron su dominio sobre los demás vertebrados. Entre las épocas del Paleoceno y el Eoceno, las 10 familias de mamíferos se diversificaron rápidamente y alcanzaron las 80 familias. En el Oligoceno surgieron muchas familias de mamíferos modernos. En el Mioceno hubo la mayor diversidad de especies y aparecieron los primates homínidos, Procónsul, Dillopithecus y Rarnapithecus. En el Mioceno empezó a enfriarse el planeta, lo que hizo descender la población de mamíferos hasta que muchas especies desaparecieron. Período Cuaternario. Llamado por algunos la Era de Hielo, el Cuaternario es el último periodo de la Era Cenozoica. Se caracterizó por sucesivos periodos de glaciación. Fue durante este periodo que tuvo origen el Homo sapiens y se extinguieron grandes especies vegetales y animales. Desde entonces, el Homo sapiens se empezó a expandirse por el planeta y dominar a las demás especies animales. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.